Ya, ¿no? Sí. Estamos en vivo, Edu. Estamos en vivo ya con las dificultades técnicas de siempre. Bueno, estamos otra vez aquí tomando un café en San Telmo, como cada martes. En principio, hoy vamos a hablar con Nacho Rodríguez, que, bueno, es un emprendedor, bueno, distinto, muy innovador en cuanto a la tipología de emprendedor que tenemos aquí en Canarias. Y bueno, vamos a ver cómo que nos cuente sus proyectos, lo que está haciendo y cómo eso puede impactar a Canarias como destino turístico, como economía bueno, y como también sociedad. Vamos a empezar un poco explicando lo que ha hecho Nacho. Nacho, tú estudiaste en Boston, ¿no? Parece, ¿no? Sí, tuve la suerte de escaparme un par de años por allí. Y con una beca de baloncesto, ¿no? Sí, correcto. En aquel entonces todavía le daba la pelota y también tuve la suerte de poder financiar un poco los estudios en Estados Unidos, que no son baratos, pues con el deporte, ¿no? Para que no lo conozca, Nacho, aquí sentado, Nacho mide casi 2 metros, o sea que ya se pueden imaginar que jugando al básquet pues es un fiera. Pues Nacho estudió ingeniería eléctrica en Boston y después también ha hecho algún posgrado en gestión de empresas MBA en el Instituto Internacional de San Telmo. Y bueno, y es miembro de distintas organizaciones relacionadas con los nómadas digitales y con los trabajadores en remoto. Y actualmente presidente de la Asociación Canaria de Espacios Colaborativos y fundador de Nomad City y Repeople. Entonces, Nacho, si te parece, empezamos un poco por preguntarte cómo surgió, pues, bueno, la idea de Nomad City, cómo aparece esa inquietud en tu cabeza y a partir de ahí empiezas a desarrollarla. Pues mira, la historia se remonta a 6 años atrás, cuando abrimos un espacio de coworking en Las Palmas. Básicamente era una oficina que teníamos en propiedad en la empresa familiar y que estaba ahí infrautilizada, llevaba 10 años cerrada, sin ningún tipo de movimiento de alquiler o incluso de venta, ¿no? Abrimos el espacio de coworking porque lo necesitábamos para un pequeño proyecto que surgió de la misma empresa familiar y que queríamos de alguna manera escindir. Lo localizamos allí y decidimos reformar la oficina y ofrecérsela en un principio a los colaboradores que ya teníamos en aquel entonces, ¿no? Freelance que nos prestaban algunos tipos de servicios y que pensamos que igual se querían venir a trabajar allí, ¿no? Y fue cuando nos encontramos con todo el movimiento de nómadas digitales, que ya hace 6 años en Las Palmas empezaba a fraguarse de manera totalmente natural. Cuando descubrimos esto, pues vimos que tenía un potencial enorme, que también a nivel personal nos motivaba mucho y nos acercamos precisamente a las instituciones, nos acercamos al Patronato de Turismo y a la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria para ver si tenían contenidos que nos permitiera cambiar un poco la percepción del destino, ¿no? Canarias y Gran Canaria en particular lleva 40, 50 años promocionándose muy bien y de manera muy efectiva para el turismo tradicional y eso curiosamente jugaba un poco en nuestra contra, ¿no? Teníamos que contar que éramos algo más que eso, ¿no? Y cuando nos acercamos a ellos y nos dicen que no tienen material, pues Nomad City surge como la excusa para generar ese material. El primer evento de Nomad City fue un evento súper dinámico, con un montón de actividades y con una cámara y un videógrafo detrás de todo lo que hicimos, precisamente para generar contenido que no existía en aquel entonces y que nos permitiera empezar un poco a cambiar esa percepción o ampliar la percepción del destino. O sea que al final, en principio, o sea, las organizaciones, digamos, las instituciones públicas os han apoyado, o sea, han visto esta alternativa interesante y creo que, bueno, parece que os apoyaron desde el principio y el apoyo continúa, ¿no? Correcto. La verdad es que estamos muy agradecidos tanto como decía antes, ¿no? La Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, que arrastró también del Patronato de Turismo de Gran Canaria y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desde hace 6 años, cuando esto todavía no era un poco, no era ni siquiera una moda como es ahora, ¿no? Ahora todo el mundo, después de esta pandemia, está hablando del teletrabajo, está hablando de los nómadas, de los teletrabajadores, etcétera, ¿no? Pero hace 6 años eran un poco los locos los frikis del teletrabajo y aún así ellos vieron que esto podía ser interesante para la ciudad y para la isla, decidieron apoyarlo y ahora también se nos han sumado otras instituciones como Gobierno de Canarias, como Proesca, que también lo están viendo a nivel regional, no solo a nivel insular.
Bueno, un poco friki seguir siendo. O sea, el hecho de la pandemia nos ha sacado de ese conjunto de personas, pero bueno. Somos frikis, pero ahora no tenemos que explicarles a nadie, gracias a Dios, en el mundo, qué es el teletrabajo. Que antes teníamos que explicárselo y teníamos que explicarles que era posible. Ahora ya unos menos y otros más lo han probado. A algunos les gusta más y a otros menos, pero ya no tenemos que explicarlo. Bueno. Ahora hay hasta una ley, ¿no? Pues bueno. Correcto, sí. El gobierno se ha visto forzado, el gobierno español se ha visto forzado a crear una ley de urgencia porque sus propios funcionarios estaban trabajando de manera legal. Por lo tanto, en su propio interés, se han dado mucha prisa por sacar un marco regulatorio. Ok, interesante. Mira, ¿y qué te iba a decir? Porque la hemos hablado alguna vez, ¿no? Pero ¿cómo se produce ese viaje o la diferencia en lo que es Nomad City a Repeople? O sea, lo hemos hablado alguna vez, pero me gustaría ver si no... Pues mira, muy sencillo, Edu. Esto tiene que ver con el marketing, ¿no? Cuando empezamos hace 6 años solo se hablaba de nómadas digitales porque este movimiento empezó por aquellos perfiles profesionales que tenían libertad de teletrabajar, muchos de ellos freelance, o emprendedores también que tomaban esa libertad para viajar y descubrir el mundo, ¿no? Y de ahí el término Nomad y de ahí la marca que creamos en su momento de Nomad City para posicionar a la ciudad como destino para nómadas digitales. Pero durante el tiempo, ¿no? En estos 5 o 6 años hemos aprendido que este movimiento ha ido evolucionando, ¿no? Donde veíamos y empezábamos a conocer cada vez más empresas que tomaban este modus operandi, esta forma de trabajar, también por defecto, ¿no? Independientemente de lo que ha pasado después de la pandemia, que ya se ha convertido en un movimiento casi internacional, con muchas de las grandes empresas tecnológicas adoptándolo de manera definitiva. Y vimos que la marca Nomad ya no estaba totalmente alineada con nuestra audiencia, es decir, no seguimos hablando de las nómadas digitales, pero estamos hablando de una audiencia que no necesariamente tiene que ser nómada, que tiene la posibilidad de teletrabajar desde su casa o tiene la posibilidad incluso de mudarse, pero no necesariamente tiene que estar en movimiento continuo, ¿no? Y por eso viene el rebranding, también conectado con todo un poco la misión de la empresa, ¿no? Repeople significa repoblar en inglés. Y creemos que precisamente este movimiento va a servir para repoblar Canarias recuperando mucho talento que hemos perdido precisamente porque no encontraban Canarias las oportunidades profesionales que quería y que se merecía, pero también repoblando Canarias con talento internacional que ahora puede elegir desde dónde vivir y de dónde trabajar y que obviamente Canarias es un destino ideal para ello. La verdad que, bueno, parece muy interesante, ¿no? Porque al final me entiendo, o es la percepción al menos que yo tengo, que puede estar equivocada, pero que el perfil, digamos, de estos trabajadores remotos está muy vinculado a la industria tecnológica. Luego, al final, parece que no, que es un perfil de industria o de profesionales que en principio en Canarias no había, no porque no hubiera estudiantes de la universidad que salían preparados, sino porque no había, digamos, una demanda de empleo de empresas en ese sentido, que estas personas, estos trabajadores pueden, digamos, servir de catalizador, ¿no? Para un cambio, digamos, en la estructura económica del archipiélago. Correcto, es decir, tenemos que hablar ya que estamos hablando de San Telmo, economistas, y en tu caso en particular, ¿no? Como economista sabes que tenemos las economías de servicios, ¿no? Y tenemos por otro lado la economía de conocimiento, ¿no? Aquí hablamos que España y Canarias en particular eran muy, bueno, y siguen siendo muy dependientes de la economía de servicios, ¿no? Y todo lo que es economía de servicios, lamentablemente no se puede digitalizar, es muy difícil digitalizarlo, ¿no? Hablamos de un recepcionista, un restaurador, pues profesiones que no se pueden digitalizar. Pero cada vez estamos viendo más proyectos que tienen que ver con la economía del conocimiento, ¿no? Y todo aquello que esté en la economía del conocimiento es muy fácil digitalizarlo y estamos viendo cada vez más profesiones que podíamos pensar antes que no se podían hacer en remoto, que no se podían hacer a distancia, que gracias a la digitalización y a todas las herramientas que hay hoy en día, pues lo están permitiendo, ¿no? Y en ese movimiento es fundamental generar comunidades, en aquellas ciudades donde hay mucho talento, donde hay muchas personas inquietas que están trabajando en diferentes proyectos relacionados con esa economía del conocimiento que hablaba antes, surgen nuevos proyectos, surgen nuevas iniciativas, surgen nuevas empresas. Y eso es un poco lo que se busca aquí, ¿no? Es decir, diversificar el tejido económico canario, dejar de depender tanto de esa economía de servicios, bueno, que también nos ha ido bien, pero que no tiene por qué ser la única base económica que tenemos, y ampliar ese espectro hacia una economía también más basada en el conocimiento.
Y Nacho, ¿qué otros destinos, o sea, qué otros países o qué otras regiones están compitiendo con nosotros en este tipo de estrategias? Pues mira, ahora mismo, hablando en Europa, quien nos está haciendo una competencia feroz es Portugal. Lisboa ha llevado, bueno, y a nivel país también, una estrategia en los últimos 5 años que es increíble, como han diversificado, cómo han atraído todo tipo de proyectos de empresas a nivel internacional y cómo han generado en muy poco tiempo un ecosistema que está en plena ebullición, ¿no? Quizás también por la cercanía a Europa, por estar en el continente europeo, ¿no? Estar un poco tan alejados como nosotros, también se han visto beneficiados, ¿no? de las conexiones y que es más fácil muchas veces llegar, pero indudablemente ha estado detrás el gobierno y las empresas portuguesas haciendo un trabajo increíble, ¿no? Y ahí ahora mismo tenemos a nuestro principal competidor, ¿no? Si hablamos de destinos a nivel mundial, pues obviamente este movimiento surgió en el sudeste asiático y todavía en Indonesia, Bali, y en Tailandia, tanto Chiang Mai como Bangkok, siguen liderando pues, a nivel internacional pues, todo este movimiento de atracción de nómadas, si bien atraían un perfil de nómada más voy a ponerle el tag de low cost, por decirlo de una forma, porque de hecho una de las grandes ventajas que tenía el sudeste asiático es que el coste de vida es muy inferior al coste de vida en Europa. Pero ahora con todo este nuevo movimiento yo le llamo nómadas corporativos, ¿no? Es decir, esos perfiles profesionales de empresas que tienen ahora la nueva libertad de moverse y no tener por qué estar en Dublín o en Londres o en París trabajando desde una oficina, pues que tienen una capacidad adquisitiva también mucho más alta. Para Canarias son interesantísimos porque traen no solo una capacidad de gasto muy importante, sino después también muchas oportunidades. Muy interesante. La verdad que una de las cosas que has hecho, ¿no? Y que has fomentado bastante es el tema de los coworkings y los co-livings, ¿no? Sé que has estado en proyectos de distinta índole en este tipo de formatos. ¿Ese formato se va solo al nómada digital o también puede ir, en tu caso, al trabajador remoto? Para nada, precisamente gracias o desgraciadamente a esta crisis que estamos viviendo, hay miles de empresas que están planteando reducir ampliamente sus metros cuadrados de oficina. ¿Por qué? Porque están tendiendo a modelos mucho más flexibles, donde hay un modelo más de cercanía, es decir, oye, ¿por qué tener que estar en Madrid y pegarme una hora en el coche todos los días para llegar a la oficina, pegarme otra hora para volver a casa? Eso es un gasto absurdo, tanto a nivel de tiempo como a nivel incluso hasta psicológico para el empleado, ¿no? Que se ve forzado por una ley no escrita que viene arrastrada desde la Revolución Industrial hace 300 años, cuando nos obligaban a ir a la fábrica a trabajar allí, y que es absurda, por lo menos todos los días, ¿no? Yo no digo que no sea importante tener ese contacto personal o tener ciertas reuniones más a nivel personal, que no todo vía Zoom, pero de estar de 9 a 5 todos los días yendo a un espacio donde dicen que desde ahí se trabaja, eso está totalmente obsoleto, ¿no? Entonces, pues eso está generando un montón de cambios en todo, ¿no? Está afectando a nivel social, pues porque es un cambio tan importante como lo fue en su día la Revolución Industrial. Ok. Y una pregunta, Repeople, ya como iniciativa, como organización, ¿cuáles son los objetivos que tiene a medio largo plazo? ¿Qué queréis hacer? O sea, ¿en qué queréis convertir en Canarias? Me imagino que tendréis una visión de qué es lo que queréis y en cuánto tiempo conseguirlo, ¿no? Pues mira, muy sencillo y muy difícil a la vez. La estrategia básicamente basa a través de los valores naturales que tenemos como destino para vivir, ¿no? Hemos tenido muchísimo éxito como destino para turistas, y eso es por un motivo, y es que aquí la calidad de vida, el clima, pues hay una serie de combinación de valores naturales que están ahí que nos posicionan muy bien, pero además tenemos otros valores como es el tema de conectividad, internet, que es excelente comparada incluso con muchas de las grandes ciudades a nivel europeo. Tenemos ya una comunidad de profesionales y de empresas interesante. Obviamente, pues toda la otra parte a nivel de educación, sanidad, pues todo lo que tiene que ver con, pues al fin y al cabo, ser parte de Europa, independientemente de nuestra ubicación geográfica. Y un poco desde Repeople lo que queremos conseguir a medio y largo plazo es convertir a Canarias, y Canarias hablo en general, porque precisamente uno
de los grandes valores de que nos posiciona de manera diferencial con otros destinos es precisamente la diversidad que hay en las diferentes islas, ¿no? Y por eso, aunque todo lo que hemos hecho hasta ahora, sobre todo ha estado muy centrado en Gran Canaria, siempre vemos la visión de futuro como visión de destino único, ¿no? Para que aquel que le guste la playa, el surf, el kitesurf, como a ti, Edu, se vaya a vivir a Fuerteventura y esté todo el día disfrutando de eso. Pero al que le gustan las caminatas y vivir entre las plataneras, pues se puede ir a Tazacorte en La Palma, y al que le guste más un destino urbanita, pues que pueda venir a Las Palmas o a Santa Cruz de Tenerife, ¿no? La clave del concepto de poder elegir desde dónde trabajar es que vas a elegir aquel destino que esté más conectado con tus valores naturales, ¿no? O sea, con tus preferencias, con tus hobbies, con tu estilo de vida, ¿no? Por lo tanto, el poder ofrecer una diversidad tan amplia como la que ofrecemos en Canarias nos posiciona a nivel global, pues en el top mundial, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que queremos hacer desde Repeople es generar un ecosistema de empresas. Estamos colaborando con muchas empresas para generar esos servicios que son necesarios, solo alojamiento, espacios de coworking, pero también servicios de asesoría, de gestoría, de creación de empresas, etcétera, para que ese tejido, ese talento que conseguimos atraer a Canarias se quede aquí, se establezca aquí, generen negocios desde aquí, pero los pueda generar no solo para Canarias, sino a nivel internacional, porque como decía antes, son empresas y son profesionales que están en la economía del conocimiento y pueden generar impacto y pueden generar negocios a nivel internacional desde Canarias. Sí, la verdad que, como decía antes, a mí me parece una alternativa, o sea, una iniciativa súper interesante, porque al final, pues bueno, parece es que estábamos condenados un poco, ¿no?, a este monocultivo que ha sido siempre pues, fuente de profundas crisis económicas, ¿no?, en Canarias, y ahora el monocultivo que tenemos es el turismo. Pues me parece muy interesante todo este tipo de iniciativas que busquen diversificar nuestra estructura productiva, y la verdad que te felicito porque, oye, porque creo que es un proyecto, como decía antes, particular, distinto, no es una cosa que habitual que veas, y por eso creo que lo que estás haciendo pues merece un aplauso, la verdad. Pensamos siempre en trabajadores remotos en extranjeros, ¿no? Pero me imagino que esto también habrá posibilitado que canarios, como decías antes, que por alguna razón pues no podían desarrollar su trabajo aquí en Canarias por falta de oferta laboral, pues hayan vuelto a Canarias o estén plantándose la opción de volver a Canarias y desarrollar su trabajo de manera remota, ¿no? Correcto, esa es una de las grandes ventajas que tiene el teletrabajo, ¿no? Es decir, el resolver un problema muy grave para muchas regiones, que es la fuga de talentos, ¿no? Y cuando hablamos de Canarias, hablamos incluso ya no solo de canarios que estén fuera, sino también hablamos de, por ejemplo, de repoblar núcleos dentro de Canarias que se han despoblado también, que han sufrido, aunque aquí las distancias son cortas, ¿no? Pero bueno, se han tenido que ir, y la actividad económica en esos municipios se ha visto mermada precisamente porque han perdido su talento en favor de las ciudades, ¿no? Porque ahí estaban las oficinas, ahí estaba el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este movimiento no solo impacta a la hora de recuperar talento perdido, es decir, talento que se ha ido a buscar por su profesión fuera, a otras grandes ciudades, porque donde estaban esas oportunidades, que ahora, gracias a que sus empresas están permitiendo teletrabajar, pueden volver, pero ojo, sin perder esa oportunidad, es decir, siguiendo trabajando, siguiendo cobrando los sueldos que estaban ganando y siguiendo estando en donde se merecían estar por su capacidad profesional, pero dejando todo ese impacto económico, de ese gasto, de esos sueldos, de ese conocimiento, de esa creación de comunidad, en el sitio donde realmente ellos quieren, porque muchos lo que quieren es vivir aquí, o sea, pero no es un trade-off, ¿no? O sea, quieren vivir aquí, pero no quieren perder esas oportunidades laborales. Entonces, ahora eso es posible, y obviamente el impacto que puede generar atraer a miles de canarios que tienen muchísimo talento y que están en posiciones muy altas dentro de sus empresas o sus propios proyectos, que puedan retornar a Canarias, eso puede tener un impacto ya por sí mismo brutal en nuestra economía. Qué guay, Nacho. Pues la verdad que lo he dicho, me parece súper interesante, y la verdad que creo que has explicado muy bien lo que estáis haciendo, y espero que tengáis éxito, porque si vosotros tenéis éxito en vuestra visión, es una cosa que entiendo que repercutirá a todos los canarios, a toda la sociedad, porque habrá una mayor riqueza de una diversidad cultural, porque habrá mayor oportunidades económicas para todos, oportunidades laborales, y creo que es algo muy bueno.
Correcto, aquí la clave es que se vayan sumando cada vez más al carro, que vayan entendiendo un poco en lo que estamos y que nos ayuden a hacer lo posible. Pues sí. Pues Nacho, muchas gracias por este café. La próxima vez, además, tenemos pendiente una comida, pero esta vez la hacemos offline, ¿vale? Total. Bueno, tío. Gracias, Edu, y gracias a San Telmo y a todo el equipo. Venga, un abrazo.